regreso con mucho más de Portadas. Padres y madres, atención, porque el siguiente foro les interesa muchísimo. Hoy les diremos, controla los videojuegos. Así que mucha atención, porque para hablar de este tema nos acompaña Abel Saraiva, coordinador del programa de crecimiento sin violencia de Secodap. Bienvenido a Portadas. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo amaneces hoy? Todo muy bien, gracias a Dios. Gracias ¿Listo? por la invitación. Listo. Para tocar este tema que nos compete a todos los padres en esta oportunidad, porque creo que se nos está yendo un poco de las manos el tema de los videojuegos. Pero para hablar de este tema también recibimos a nuestro panel de invitadas e invitados, conformado por Cintia Lander. Hermosísima Cintia. Gracias. Mira, tienes que darnos el secreto para lucir así de hermosa después de 2 bebés. Bueno, precisamente, ten 2 bebés, uno de 3, uno de 4 y corre detrás de ellos sin videojuegos para que veas cómo te pones. Bueno, ya comenzamos a anotar entonces los tips de la mañana. También nos acompaña Faret Bochetti, quien tiene una hermosísima beba de 4 años. Jesús de Alba por la casa, quien no es papá aún, pero ha sido padrastro. Sí. También nos acompaña la hermosísima María Antonieta Aldana. No estamos acostumbrados a nombrarla así, sino como la Gocha todos los viernes. Quien tiene 3 hijos también, pero el más pequeñito es quien está sacando canas verdes, por lo que pude escuchar por allí. Y por la casa, Angie Hunda. ¿Estamos todos listos entonces? Listísimo. A ver, doctor, ¿qué tan difícil es abordar el tema de los videojuegos con los niños? Mira, el tema de los videojuegos es difícil en la medida en que los papás han optado los videojuegos como una manera de entretenerse o de hacer entretener a los niños sin tener que necesariamente estar ellos presentes o ocupados. Mientras papá, mamá están cocinando, están haciendo las labores de la casa o están haciendo distintas actividades, en ese momento entonces agarran y le dan la tablet, le dan el celular, le dan un play, le dan alguna consola con la que el niño de inmediato se engancha. Y ojo, es difícil competir en nivel de estímulo, de repente lo que era un gurrufío, por ejemplo, con los gráficos, las imágenes, claro, los sonidos, que para unos niños, sobre todo cuando están muy pequeños, el enganche es de inmediato. Es decir, un niño se atrapa por los colores, por la música, por los sonidos, sin contar que, por supuesto, en su entorno es probable que otros niños estén jugando con esto. Entonces, bueno, los videojuegos han sido una solución para los papás en alguna medida de descargo, para que los niños se entretengan, y por otro lado, pues presenta una dificultad en la medida en que, bueno, ¿qué pasa ahora que el niño está todo el tiempo en esto? ¿Hay otras posibilidades? A ver, yo tengo una preguntita, doctor, porque hablando precisamente de los estímulos, cuando tenemos niños pequeños, por ejemplo el de 3 años mío, mis hijos no conocen lo que son los videojuegos porque yo he impedido eso. Ya tendrán la oportunidad en el colegio, es inevitable que se contagien con otros niñitos. Mira, yo tengo una tablet, y empieza el interés por el videojuego. Mis hijos no conocen lo que es eso, por lo que el estímulo que ellos ven en casa son otros, es pintar, es jugar, es armar rompecabezas, son legos, es otro tipo de juego que ellos están haciendo. A través de las tablets y de las imágenes con videojuegos, colores, movimiento tan fuerte, ¿cómo me afecta la atención cuando vamos a un colegio más adelante? El no tener el videojuego, porque no tengo los reflejos tan activos, ya que en el videojuego estoy completamente concentrado allí, versus no tener el videojuego y desarrollarme otras áreas de mi aprendizaje. Bueno, yo creo que Cintia pudiera estar sentada casi acá en la silla, ¿no? Ahora, sí, que vamos a cambiar. Creo que es importante destacar un asunto. El problema no son los videojuegos en sí mismos, ¿sí? Sino la cantidad de tiempo que disponemos al uso del videojuego. ¿Por qué? Porque si el niño dispone 1 hora al día, es decir, de intercambio con esta tecnología, no es un problema. El problema es que el niño pase 6, 7, 8 horas, es decir, que su tiempo libre por completo se transforme necesariamente en el uso del videojuego. Y ahora, también depende de qué videojuego, claro, qué tipo de videojuego. Que eso es otra cosa. Ahora, para redondear un poco lo que decías, me parece súper positivo que tú de alguna manera les hayas planteado a tus hijos otras formas antes de aproximarse. ¿Por qué? Porque es importante que los niños puedan desarrollar la motricidad fina, la motricidad gruesa, que sepan recortar, que sepan hacer pelotitas, que puedan armar cubos. Es decir, estas son destrezas que el niño va a necesitar, sobre todo en la etapa preescolar, y que van a ser la base que va a permitir construir un desarrollo cognitivo sano. Ahora, ¿qué es importante? No se trata de prohibir una cosa que va a ser radicalmente imposible. Claro, cuando son más chiquitos lo podemos controlar. Ahora, en la medida en que crecen se nos va haciendo más complejo. Pero es fundamental entender un asunto. Los papás creen y están habituados a pensar que los límites es decir no. Exacto. Los límites también son controlar
la calidad de los estímulos que yo le presento. Y genera ansiedad. Claro, yo agarro al niño y no es lo mismo que yo le ponga 100 juguetes, el play, la música, y el niño va a estar hiperestimulado y le va a costar, como bien dices, concentrarse, a que yo selecciono y le digo, mira, ¿con qué quieres jugar? ¿Con esto o con esto? Cuando yo le ofrezco opciones, hago que el niño elija y se comprometa con una opción y termine ese proceso y pase al siguiente. Lo que yo estoy promoviendo justamente es que el niño pueda comenzar una tarea, completar, decidir. Entonces, es súper importante. Esto que tú planteas es un buen ejemplo de cómo hacerlo. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos que prohibir rotundamente que estos aparatos existan? No, lo que se trata es de dosificar. A ver, yo quería preguntarte, y estabas conversando de las horas de juego, cuando ya tiene más de 6, 8 horas pegados al Nintendo o al teléfono o a la tablet. ¿Cuál es la hora o el tiempo recomendado para que el padre le permita al hijo también incluirse en ese mundo, que hay juegos que son recreativos? Sí, inclusive hay juegos que son educativos. Ahora, cuando pensamos que el niño pasa de 6 a 8 horas en la escuela, ¿verdad? Inclusive en algunas jornadas más. Si el niño dispone de la misma cantidad de tiempo para el juego con el aparato, con el videojuego, pues estamos hablando de que es un tiempo que no es proporcional. Exacto. Es decir, el niño puede jugar, pero de lo que se trata es que el niño pueda jugar a la par que hace otras cosas, ¿sí? Dependiendo de la edad podemos ir dosificando. Tiene que ver también con la madurez del niño. Y sobre todo, poder plantear pausas, ¿no? Es decir, periodos de más de 1 hora continuados de juego no son recomendables. Es decir, estaríamos hablando de que habría que plantear interrupciones, que el niño pueda colaborar en hacer otra cosa, que lea un cuento, que realice otra actividad. Porque también el problema está en que si el aparato está siendo supervisado por papá o mamá, entonces yo le planteo al niño que lea, que haga un juego educativo, pero si yo agarro y dejo al niño solo con el aparato, entonces la calidad de los estímulos que el niño está recibiendo son muy pobres. Entonces también tiene que ver no solo con el tiempo, sino con la calidad, y eso nos responsabiliza a nosotros. Bueno, ya que está abordando esa parte, a mí me pasa eso. Yo peleo con mi hijo porque a él le encantan los videojuegos, es el que le encanta cibernético, yo creo que es innato, y trato de colocarle juegos que yo pienso que son los más convenientes, por ejemplo, que si Plaza Sésamo, Barney, Elmo, todos esos que son educativos. Pero en lo que me volteo a realizar algo en la cocina, él pone los que le gustan. Entonces opté porque los escucharé en inglés, y creo que eso ha sido un beneficio, porque entonces él los entiende. Yo digo, Dios mío, pero ¿cómo es un niño de 3 años va a entender y es en inglés? Claro. Entonces creo que eso fue lo positivo que he podido en esa lucha de tratar de quitarlo, porque cómo me cuesta quitarlo. Eso que le pongo la hora, le pongo un reloj, pero Claro, es Marianto, difícil. pero es que además tú tienes 3. Claro. ¿De qué edades son los mayores? 9, 6, pero ellos no son de esa manera. El chiquito es el que presenta Claro. eso, el chiquito. Ahora, ¿qué es fundamental? Los niños cuando se van acostumbrando a pasar ciertos periodos de tiempo con la tablet, y de repente hoy quienes nos están escuchando en casa dicen, ok, vamos a quitársela, entonces la quitamos de golpe, generamos un efecto donde el niño se resiste. Porque, incluso de ansiedad. Claro, generamos ansiedad. ¿Qué hay que hacer? Ir acortando progresivamente. Si nuestro niño en casa pasa mucho tiempo con el aparato, hay que ir acortando progresivamente estos lapsos, de manera que cuando el niño se le plantee que inicia y termina, el niño lo pueda hacer. Ahora es clave acordar con el niño condiciones, es decir, para poder usar el aparato, qué hace falta, cómo, cuándo se termina, todo esto debe ser bastante claro. En la medida en que no es claro, el niño siente ansiedad, siente frustración y comienzan los conflictos con nosotros. Y se vuelve violento, ¿verdad? Pueden ponerse agresivos A ver, ante la esa ansiedad. es una de las cosas que quería preguntarle, doctor. Ya nos tenemos que ir al corte, pero quisiera saber esto. Yo tengo a un niño que, bueno, se me salió de las manos ¿sabes? Que él utilice tantos videojuegos. Es un niño maravilloso, muy inteligente con las computadoras. De hecho, lo hablo porque tengo sobrinos que son así. Hacen juegos en línea, pero les es difícil relacionarse normalmente con los otros niños. ¿Qué debemos hacer en ese caso? No me lo respondo ahorita, doctor, por favor, porque nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero al regreso seguiremos con más de nuestro foro. Controla los peligros de los videojuegos. Ya venimos. Nosotros continuamos con más de nuestro foro. Controla los peligros de los videojuegos. En el bloque anterior dejamos una pregunta al aire que realizó Angie, por favor. Vamos a reforzarla para todos los televidentes. Sí, ya se nos salió de las manos el hecho de que no pudimos controlar a nuestro niño la utilización de los videojuegos. Entonces, eso ha conllevado que el niño no se relacione con otros niños de manera física. Él se relaciona porque hay
juegos en línea y le va muy bien. Es un niño muy inteligente, matemático, ya tiene cuentas en PayPal, o sea, son muy buenos en este caso particular, pero no se relaciona con otros niños. ¿Qué debo hacer como padre? Mira, el tema está en que para nosotros poder aprender a relacionarnos es un proceso. Es decir, fíjense cuántos años nosotros pasamos maternal, preescolar, primaria, secundaria, la universidad, es decir, y todavía tenemos roces para relacionarnos a algunas personas. Entonces, ¿qué sucede? Es fundamental que nosotros podamos entrenar a los niños también en este proceso de vincularse con otros. ¿Qué tenemos que hacer? Ofrecer alternativas. Y esto implica un proceso de flexibilidad, de plantear que existen opciones. No necesariamente son mis opciones. A mí a lo mejor me encanta el fútbol y le planteo al niño jugar fútbol y el fútbol no es. A lo mejor al niño le gusta pintar, le gusta la música. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Ir con el niño acompañándolo a probar las distintas actividades hasta que el niño empiece a encontrar cosas que le gusten y que se vincule. Porque parte de lo que tenemos que enseñar también es que el problema de relacionarnos virtualmente es que yo le doy al botón de reset y empieza de nuevo. Exacto. Me matan en el juego y revivo. Ahora, la vida no es así. Es decir, en la vida hay diferencias. Cuando yo me relaciono con otra persona, tengo que ceder, tengo que negociar, tengo que tolerar frustraciones, y eso es un proceso que, por supuesto, al niño no le va a encantar de entrada. Pero cómo lo estimulamos allí, eso es parte del reto que tenemos y tiene que ver con alternativas. Mientras más temprano tengamos alternativas, el niño va a tener una paleta de opciones para escoger. Yo creo que a muchas mamás también les encantaría tener el botón de reset, ¿no? Claro. Porque es muy sencillo poder darle las tablets y decir, yo no me encargo de esto, es mi forma de darle reset, no tengo bebés y no tengo que ocuparme. Exacto. Ocuparse significa estar allí, llevarlo a la clase de fútbol, llevarlo a la clase de La natación, responsabilidad. llevarlo a la clase, buscar estar actividad. pendiente, psicotest para ver cómo está mi niño. Cintia, y que se han visto casos en los que yo he visto a madres, a padres entregándole a los niños el teléfono, la tablet, para que se queden tranquilos y los dejen en paz. Es que es más fácil. ¿Cómo podemos hacer para identificar que el niño es adicto a los videojuegos? Ok. ¿Qué podemos identificar en él para ya sí ponerle un stop? Sí, ojo, primero creo que también los papás están muy cargados de responsabilidad. Los papás les exigimos mucho y los papás no saben ser papás de entrada, y es un proceso de aprender. Claro. Ahora hay que entender, justo estos espacios nos permiten hablar de cuáles son los riesgos. Sí. ¿Qué es importante? Si el niño no quiere realizar otro tipo de actividades, solamente jugar, estamos ante una señal de riesgo. Si el niño, para desprenderse del aparato, encuentra dificultades, estamos ante una señal de riesgo. Si el niño constantemente manifiesta el deseo de solamente jugar, estamos ante una señal de riesgo. También, si esto hace que el niño no quiera compartir con otros niños, que quiera solamente vincularse desde este lugar, son señales de alarma. Ahora, que esto es algo terrible, que se nos va a salir de las manos en la medida en que reconozcamos que el niño está teniendo dificultades, porque ya no quiere estudiar, no quiere hacer la tarea, no quiere hacer otras cosas, solo quiere jugar. En esa medida que yo digo, ok, tenemos un problema, en ese punto podemos comenzar a trabajar. No podemos hacer un cambio abrupto, de golpe, porque vamos a generar mucha ansiedad en el niño y luego no sabemos qué hacer, no solo con lo que venía, sino con el problema que acabamos de causar. Y la conducta cambia. Lo que se trata es, bueno, una vez que identificamos el problema, cómo progresivamente vamos introduciendo opciones a la par que vamos regulando el tiempo de los videojuegos. Muy importante, las reglas claras, es fundamental. Exacto. Condiciones. Para poder usar el videojuego, ¿qué debo hacer? Entonces eso implica, bueno, realizar la tarea, cumplir con los deberes en casa, a lo mejor participar de otra actividad, porque el niño puede preferir el juego a cualquier otra actividad y nos interesa que haga deporte, nos interesa que socialice, y si el niño no lo toma como primera opción, hay que ponerlo como una condición para que entonces el juego sea posible. Bueno, doctor, ahorita que usted toma ese tema de el videojuego lo he tenido que dárselo a mi hijo como premio. Si haces la tarea, te doy, juegas. Si vamos a bajar y juegas pelota, juegas, porque es constante, le gusta mucho. Sí. Y una de las preocupaciones que me llamó la atención de eso es que empiezan a hablar es del juego, Sí. De otro tema, ¿no? Y entonces hablan tal vez como la comiquita del juego, cantan la canción del Sí. juego, entonces es preocupante. Hay algo que no nos Sí. ayuda también a nosotros los padres, y es que en la época, o sea, hoy en día, como ha avanzado la tecnología, yo con 4 años, o sea, yo ni sabía jugar un teléfono. Claro. Ahorita mi hija, tú le das un teléfono y sabes, Sí. es increíble. Yo agarré el teléfono, ella de mi teléfono, a veces, no, mamá, quédamelo, yo a veces no se lo doy. Pero entonces agarra el teléfono del abuelo o la tablet de Claro. ella o qué sé yo. Y entonces cuando yo vengo a ver, o sea, la cantidad de juegos que tiene descargados, me quedo loca. Sí. Yo digo, ¿en qué momento esta niña se metió y descargó tanto? Entonces Sí. tú la ves pegada, y los juega, o sea,
Impresionante. impresionante. Porque, claro, ellos son nativos digitales. Es decir, son Impresionante. niños que nacieron con la tecnología, a diferencia de nosotros, que aprendimos a usarla. Ahora, importante sobre lo que tú decías. No confundamos usar el juego como, es decir, otras cosas como condiciones a usar el juego como premio. Porque, ¿qué pasa? Si no le enseñamos solo a responder por el premio y cuando no hay premio, entonces el niño está desmotivado. Ahora, lo que hay que enseñar es que existen condiciones para poder acceder a eso que él quiere. Es decir, no es un premio o un castigo, sino se trata de condiciones que el niño debe cumplir con una serie de tareas para poder acceder. Y supervisar mucho también, claro, porque ella de repente me juega unos jueguitos que, bueno, son relativamente sanos, que uno, bueno, es una cocinita, bueno, son unas muñequitas, pero siempre están los mensajes subliminales. Entonces, cuando yo hago así, entonces de repente está en YouTube y entonces se mete y hay cantidades de videos que me quedo loca, de Frozen, de las comiditas, de qué sé yo, pero que feo. Ahora, el reto para nosotros es poder hacernos partícipes de esa tecnología. Tenemos que aprender a usarla para poder entender sus riesgos. Los niños tienen la particularidad de que saben usar muy bien la tecnología, pero no saben medir muy bien los riesgos. Los adultos podemos no saber usar bien la tecnología, tenemos que prepararnos, pero podemos tener conciencia de los riesgos. Ahora inclusive hay otras formas. Los niños ahora pasan mucho tiempo viendo videos de YouTube, de youtubers que se dedican a contar cómo se juega. ¿Sí? Entonces podemos ver al niño que puede pasar horas viendo un video de alguien jugar, ni siquiera jugando. Entonces, estos son cosas que tenemos que ir midiendo, escuchando. Entonces, ¿qué nos demanda eso? Involucrarnos, estar allí, dedicar tiempo, aprender de las tecnologías, porque evidentemente ser padre no es fácil. Ahora, pero es el reto que tenemos por delante. No podemos agarrar y decir, en mi casa está prohibida la tecnología porque es imposible. Ahora, tenemos que hacernos cargo responsablemente. Llevarlo con responsabilidad, doctor. Yo la verdad me dedicaba a escuchar muchísimo, debo decir que he aprendido también mucho, pero también quiero destacar el mensaje que dio Cintia, porque creo que es con el que más empatía sentí, que iba a tocar precisamente ese tema sobre ofrecerle las primeras opciones a ese niño que está en pleno crecimiento, que no sea el videojuego, vamos a darlo de último, cuando hay tantas opciones que podemos ofrecerle para que se vaya descubriendo a sí mismo en las diferentes áreas del arte, por ejemplo, los diferentes talentos que se puede descubrir a sí mismo, y que ya luego, cuando ya tú digas, oye, ya está capacitado como para entender de verdad qué es utilizar un videojuego y que no vaya a caer en ningún tipo de problema crónico, que también puede caer en déficit de atención, como le estábamos conversando, en mala conducta, en violencia, etcétera, 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 es cuando podemos ofrecérselo, porque sea la última opción, no la primera, como que para salir del paso. Totalmente, porque mientras más temprano el niño adopta esto, más va a quedarse enganchado. Es decir, proporcionémosle opciones desde el principio para que el niño pueda elegir, y que además muchas veces le damos el dispositivo antes de que el niño pueda tener inclusive la responsabilidad de ocuparse del dispositivo que utiliza. Entonces, esa es una señal. El niño es capaz de hacerse responsable del aparato que está utilizando. En la medida en que pueda hacerse responsable, yo puedo ir dando ciertas libertades. En la medida en que no sea prioridad. Porque hay madres que no, dale la tablet. No, que no sé qué. Bueno, dale la tablet. Hay que invertir tiempo y esfuerzo en otros estímulos. A ver, rápidamente, respóndeme. ¿Un juego violento puede convertir a un niño violento? Toda exposición a la violencia puede inducir a la violencia. No es una relación uno a uno, pero definitivamente impulsa. Muy bien. Bueno, señores, ya hemos llegado al final de nuestro foro por el día de hoy.